vas a buscar el pan de la palabra. Palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias de Claudio y familia, Alberto, por la asociación Cuore Amico y sus fallecidos, por la salud y trabajo de Juan, por la salud de Jorge Lázaro, Agustina Vallejos, por el eterno descanso de Santiago Sediari, Antonia Salerno, Carmela, Salvador, Nicola, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvadora, el Padre Luis, el Padre Hipólito, Esteban y Ángela. Y también por todas las intenciones que llevamos en el corazón, por las personas que cada uno de nosotros quiere orar o por las situaciones que quiere presentarle al Señor a través de María. Hoy celebramos la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir, una santa de los primeros siglos del cristianismo que fue martirizada bajo la persecución de Diocleciano y murió muy joven. Le pedimos a ella que interceda por cada uno de nosotros, que interceda también en los momentos de encrucijada, en los momentos difíciles, para que sepamos dar testimonio con el gesto y palabra oportunas. Abramos nuestro corazón al Señor. Al comenzar la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que está perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que por la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. Cuando el profeta Balaam alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus moradas, Israel.
Son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como aloes que plantó el Señor, como cedro junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia. Su rey se eleva por encima de Agag y su reino es exaltado. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios obra en la historia humana y se hace presente entrañablemente, salvíficamente, muchas veces más allá de lo que hagan o dejen de hacer los profetas o la autoridad jerárquica constituida. Y de esto tenemos ejemplos en las lecturas de hoy. Balaam era un profeta que inicialmente no quería profetizar a favor de Israel. Y entonces, mientras va de camino en su burra, Dios se le aparece en forma de ángel, obstaculizándole el camino, y él no reconoce o no ve esa imagen
del ángel, esa presencia, pero la burra sí. Y por eso la burra no quería seguir adelante. Y cuando Balaam la fuerza, golpeándola para que avance, la burra le habla a Balaam. El relato no deja de tener un cierto dejo de humor, pero le está diciendo a Balaam: la burra es más inteligente que vos, que supuestamente sos profeta y tendrías que haber visto la gloria de Dios, la imagen de Dios, el ángel del Señor. Lo propio del profeta es ver y escuchar. Finalmente, entonces, Balaam va a profetizar a favor de Israel con el texto que nosotros leímos como primera lectura. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, del que oye las palabras de Dios, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces sí bendice a Israel. Ahí sí ve y escucha. Pero es una situación análoga a la que nos presenta también el profeta Jonás, que tampoco quería ir a Nínive porque sabía que Dios es misericordioso y si invitaba a los ninivitas a la conversión se iban a convertir. En este caso, ambos profetas no tienen un corazón libre y sin embargo Dios sigue adelante con su plan y termina en el fondo convirtiendo a los profetas para que adhieran a ese plan que Él tiene. También en el caso de Jonás, el relato termina con un cierto dejo de humor, porque Jonás se enojaba porque un ricino se había secado y Yahvé le hace ver que con más razón toda esa ciudad que él quería condenar al anatema, que quería destruir, habían sido criaturas suyas. También en el Evangelio de hoy tenemos una situación que se le presenta a Jesús, donde los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, viéndolo predicar en el templo, le preguntan con qué autoridad hace eso, quién lo mandó a hacer eso. Los sumos sacerdotes y los ancianos de Israel eran como la autoridad legitimada del pueblo, eran como los referentes principales, junto tal vez a los fariseos. Y es interesante que Jesús no le responde. Pasa algo semejante a lo que acontece con Pilato. Cuando le pregunta a Pilato qué es la verdad, Jesús se calla la boca, no dice más nada. Jesús, en este caso, parece irse por la tangente, con cierta astucia. Le dice, bueno, yo les voy a responder con qué autoridad hago esto, pero primero díganme con qué autoridad vino Juan, si él vino de parte del cielo o de parte de los hombres. Y entonces los sumos sacerdotes y los ancianos se daban cuenta que no podían responder ninguna de las dos cosas, porque decían, si le hubieran dicho del cielo, entonces ¿por qué no creyeron en su predicación? Y si dicen de los hombres, bueno, el pueblo estaba muy a favor de Juan Bautista y entonces hubieran quedado muy mal, y por eso dicen no sabemos. Entonces Jesús les dice, bueno, yo tampoco les voy a decir de parte de quién vengo o con la autoridad de quién hago estos gestos. Es que para abrirse a la verdad hay que tener una disposición. Si no está esa disposición, por más que Dios actúe y obre, no vamos a ver esa presencia, no vamos a discernir esa presencia de Dios en la historia humana. Lo cierto es que, sin embargo, Dios sigue obrando en la historia humana. Jesús sigue adelante con su misión, pese a que no lo hayan reconocido las autoridades jerárquicas constituidas de su propio pueblo. Y esto que pasaba con Balaam o con los sumos sacerdotes, es decir, con los profetas y con la autoridad jerárquica constituida en aquellos tiempos, en realidad sigue pasando en la historia humana y en la historia de la Iglesia. Dios obra más allá de los confines visibles de la Iglesia Católica, más allá de lo que nosotros podamos reconocer y muchas veces querer controlar. El Espíritu Santo aletea en el mundo y por eso tenemos que abrirnos a los signos de Dios, es decir, a los signos de Dios en la historia humana, a los signos de los tiempos.
Quien se abre a los signos de los tiempos y reconoce la presencia de Dios es un místico o una mística. Realmente los místicos son los que saben intuir más allá de lo que el común de la gente o la gran mayoría de las personas que seguimos una cierta rutina o una cierta doctrina o una cierta inercia en el modo de vivir la fe, terminamos no reconociendo. Incluso muchas veces los profetas y muchas veces la misma jerarquía de la Iglesia. Cuando uno mira la historia de la Iglesia, es esto lo que siempre fue pasando. Hace muy poquito celebrábamos, en realidad no celebramos porque cayó ayer domingo, ¿no es cierto?, 12 de diciembre, la fiesta, la solemnidad de la Virgen de Guadalupe. Y tuvo bastante dificultad el obispo Zumárraga en reconocer lo que Juan Diego le venía diciendo, que se le había aparecido la Virgen, ¿no es cierto?, la advocación que nosotros conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe. Es decir, más tardíamente viene ese reconocimiento, pero inicialmente viene la experiencia. La mística es la experiencia, en este caso la experiencia del indio Juan Diego, que era alguien bien marginal. Le pedimos al Señor que nos dé esta capacidad de asombro para reconocer la Navidad. Dios es el Dios con nosotros. En Belén, recién nacido, los primeros que lo reconocen son los pastores, es decir, gente no solamente bastante marginal dentro de la vida del pueblo, sino incluso de no muy buena fama, porque solían a veces como cambiar los animales unos por otros y entonces los pastores no eran muy bien vistos. Hoy los hemos como domesticado un poco, pero en esa época era gente, como si dijéramos hoy, para que se entienda la imagen, los cartoneros. No era gente tan bien vista, digamos, ¿no es cierto?, socialmente. Y sin embargo son los primeros en reconocer la presencia del Dios con nosotros y venir a adorar al Señor. Lo mismo los magos de Oriente, es decir, sabios que no pertenecían al pueblo de la Primera Alianza y sin embargo vienen a dejar sus ofrendas al Hijo de Dios. Dios obra muchas veces en las periferias y solamente si tenemos o cultivamos una mirada mística vamos a reconocer esa presencia de Dios que muchas veces puede ser invisible o incluso generar resistencia en quienes estamos más habituados a habitar en el centro. Dios obra sobre todo en las periferias y es la mirada mística, incluso más que la profética, la que puede reconocer esos signos de Dios en la historia humana. La Navidad es una gran apertura a dejarnos sorprender por la presencia del Dios con nosotros donde menos lo imaginábamos. Pan de vida que harás y así juntos podemos ser comernos al fin, bendito de amor que hoy nos termina. Este vino que allí está. Entonces, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos a nosotros, pan de vida. A los hombres que hoy Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos a nosotros, bebida de salvación.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Lucía, así como quisiste aceptar su glorioso martirio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de la mártir Santa Lucía, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Lucía y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. El Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a buscar, noche y día sin cesar. Pon tus pies en las manos del Señor, que calma el mar. Del Señor de Galilea. En tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a buscar, noche y día sin cesar. En tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Lucía entre tus elegidos, por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos del santuario. El próximo fin de semana, último fin de semana de Adviento, los invitamos a traer el pesebre o el niño que colocarán en el pesebre para poder bendecirlos. Al final de cada misa se va a realizar esa bendición. Al final de cada misa del próximo fin de semana. El próximo fin de semana, realizados el fin de semana de la caridad, realizaremos donde juntaremos productos navideños para acompañar la mesa de Navidad de las familias que se acompañan desde Cáritas. Los invitamos a acercar durante todo ese fin de semana un producto navideño.
también este próximo fin de semana, algo para compartir con quienes menos tienen en este momento tan especial del año. También les recordamos que todos los martes en este tiempo estamos realizando a las 20 un ciclo de reflexiones bíblicas de Adviento. Los esperamos el próximo martes, tanto participando aquí en el templo presencialmente como siguiéndonos desde el canal de YouTube. Las reflexiones de los martes pasados ya se encuentran también subidas a este canal de YouTube del Santuario, Santuario de Luján. Después de la misa vamos a hacer como siempre la aspersión con el agua para renovar el bautismo y bendecir todos los objetos religiosos que hayan traído. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa